just the tide and the shore. Waves collide, soft and slow. You and I drift below. Sea of light carries me, floating free. Silently, silently. No more wave, no more sound, only light all around. Muy buenas tardes. El Poder Judicial de San Juan les da la bienvenida y agradece su presencia en este importante acto que nos convoca para hablar fundamentalmente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como mecanismo regional que promueve y protege los derechos humanos en América. En este marco, además, haremos en la tarde de hoy un especial reconocimiento al destacado constitucionalista y miembro de nuestro Poder Judicial. Hablamos del doctor Víctor Bazán, quien contribuye con su inestimable conocimiento al servicio de la justicia y la educación. Es la puesta en valor en la tarde de hoy. Agradecemos la presencia de la señora presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, la doctora Adriana García Nieto, también la presencia de los señores ministros de la Corte de Justicia, doctor Daniel Olivares Yapur y doctor Juan José Victoria. A la señora jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctora Verónica Gómez. Al señor fiscal de Estado de la provincia de San Juan, el doctor Sebastián Dávila. También al señor secretario general de la Gobernación, licenciado Emilio Achem. Gracias por su presencia. Agradecemos además al asesor letrado adjunto, doctor Facundo Rojas, a la diputada provincial Fernanda Paredes. El agradecimiento también a la señora presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, la doctora Analía Larrea. Nos acompañan autoridades académicas, principalmente de la Universidad Católica de Cuyo, magistrados, funcionarios, funcionarias, camaristas, personal del Poder Judicial de nuestra provincia, invitados e invitadas especiales. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. En primer lugar, vamos a conformar la mesa de autoridades para dar apertura a este emotivo acto. Vamos a invitar, en este caso, a la señora presidenta de la Corte de Justicia, la doctora Adriana García Nieto, también a los señores ministros, doctor Daniel Olivares Yapur y doctor Juan José Victoria. Y además invitamos a la doctora Verónica Gómez para que se sume entonces a esta mesa de autoridades que vamos a conformar en la tarde de hoy para dar marco a esta charla y también a este reconocimiento que se va a realizar en la presente jornada, decíamos, con un hombre de la justicia que hoy se destaca.
Y en este caso, quien hará uso de la palabra será la señora presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, la doctora Adriana García Nietos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las autoridades que han sido mencionadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, que es muy significativa para el Poder Judicial de la provincia de San Juan. Es muy significativa por partida doble, por quien nos visita y a quien hemos querido reconocer en la tarde de hoy. Gracias a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, muchísimas gracias a las autoridades del Poder Legislativo, bueno, a cada uno de quienes han sido mencionados. Sin duda, que estemos aquí esta tarde, quienes pertenecemos a distintos espacios de actuación, nos une la misma intención. Por un lado, el aprender cada vez más de este sistema interamericano de derechos, que como solía decir Víctor Bazán, este paraguas de derechos bajo el cual tenemos que centrar nuestro actuar, pero con la inestimable visita de la doctora Verónica Gómez y tener la posibilidad de ponerle rostro y cercanía a lo que muchas veces citamos y estudiamos y analizamos, ¿no? Más de una vez nos amparamos en los principios, en las opiniones consultivas, citamos fallos, estudiamos el sistema. Pero parece que lo dijeran personas inaccesibles a las que pocas veces les conocemos el rostro. Y poderla tener aquí, como decía esta mañana, en esta provincia pequeña, pero de gran valor, al pie de la cordillera, que hoy tuvimos la ocasión de al menos verlo de lejos, es la verdad que nos alegra. Entonces, lo que inspira a ambos cuando pensábamos desde la Corte de Justicia, y agradezco en Daniel y en Juanjo a mis pares por la posibilidad de poder hacer este encuentro, sin duda lo que une a ambos es, sí, el estudio del sistema interamericano de derechos, pero creo que los une un valor fundamental, que es el valor de la persona humana, como centro del sistema. Sin duda, la persona humana reconocida por los órdenes normativos nacionales e internacionales, como el centro y fin de todo el sistema, su dignidad y de qué manera el sistema debe estar al servicio de esa persona y de esa centralidad, y no la centralidad, y no las personas al servicio del sistema. Es una noción que entendemos que vale la pena recordar, porque a veces parecería que todo tiene que estar dispuesto para que el sistema funcione, o los sistemas que implementamos en derecho funcionen. Y la verdad es que son herramientas, que lo único que no es herramienta, que no es medio, es la persona humana y su dignidad. Al decir de Alfonso Santiago, la igual e inviolable dignidad de la persona humana es y debe ser el principio, fundamento del orden jurídico nacional e internacional, punto de partida y de llegada de toda teorización y práctica del derecho. Nuestro estudio, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo debe estar encaminado a reconocer, a proteger y a garantizar la dignidad de la persona humana. Es nuestra misión y es nuestra responsabilidad. Por eso es un privilegio para nosotros en la tarde de hoy escuchar a la doctora Verónica Gómez, y que sin duda nos va a permitir profundizar en el sistema interamericano de derechos. Pero no hay ocasión más propicia que esta para reconocer a un gran estudioso de la Constitución y de los derechos humanos como es nuestro querido amigo Víctor Bazán. Si uno piensa cuáles son las palabras que caracterizan a Víctor, más allá de su valioso aporte a la construcción de la justicia como juez de cámara o de la función que transitoriamente le hubiera tocado desempeñar, es
además de su función, su numerosa obra doctrinaria, que con una generosidad mayúscula nos regala a la Corte de Justicia la posibilidad de que nosotros podamos tenerla, que nos haya hecho merecedores de su biblioteca personal. Solamente es un gesto más de su generosidad y de su autotrascendencia. Más allá de sí mismo, piensa en los que vendrán, en las generaciones futuras, que van a poder hacerse de los conocimientos del sistema interamericano de derecho, de la profundización de ese enorme tratado de inconvencionalidad por omisión, de ese trabajo arduo de tantos años y de tanto esfuerzo, y que nosotros podemos gozarlo. Sin duda, lo que caracteriza a Víctor es su autotrascendencia, salir de sí mismo para permanecer en los demás, inspirarnos a alumnos, a colegas y transmitir siempre su pasión por el derecho. Su estudio, su disciplina, su trato amable, respetuoso y humilde. Características que nadie puede negar y que lo marcan siempre. Dando una conferencia en la Unión Europea, recibiendo el premio a uno de los mejores jóvenes juristas en griego, o dándonos una clase en la universidad. Siempre con la misma generosidad, con la misma pasión, con la misma entrega, sin guardarse nada. No se guardó nunca ningún concepto para por las dudas, para lucirse. Jamás estuvo en sus planos el lucirse. Por eso lo queremos hacer lucir nosotros. Por eso nos pareció que es de justicia y de equidad visibilizar quién es Víctor Bazán para la provincia de San Juan y el honor que tenemos quienes pertenecemos al Poder Judicial, que forme parte del servicio de justicia. Sin duda, el contar con los libros de Víctor nos va a permitir también que él siga ejerciendo su vocación docente, ahora a través de su obra. Estos conocimientos nos van a ayudar a encontrar la verdad, pero sobre todo que nos ayuden siempre a recordar cuáles fueron los criterios de su actuar como persona, que es lo que trasciende. Que no solo aprendamos del doctor Víctor Bazán el derecho, el sistema interamericano, la ponderación de derechos, el paraguas, sino que aprendamos de él la generosidad, la humildad, el respeto y sobre todo la vocación de servicio. Gracias, Víctor, por no guardar tus talentos y por haberlo compartido con nosotros. Gracias, Verónica, por haber aceptado ser parte de este momento tan importante para nosotros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañar con su presencia esto que fue una intención, pero un sincero homenaje a quien forma parte fundamental de nuestro sistema, pero sobre todo al amigo, a la persona de la cual seguiremos cada día aprendiendo. Muchísimas gracias. Y como dijimos al comienzo, este es un acto propicio, tal cual marcaba también la señora presidenta de la Corte, para reconocer el compromiso y vocación de servicio de un hombre que hoy honra al Poder Judicial de San Juan, no solo por su labor, sino porque decidió donar su biblioteca personal al servicio de la justicia de San Juan. Vamos a dar lectura a continuación al Acuerdo General número 91 de la Corte de Justicia de San Juan, ya que manifiesta justamente que la Corte de Justicia, en mérito a que valora la trayectoria no solo judicial, sino académica del doctor Víctor Bazán, es que se entrega justamente esta distinción, resaltando que es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, especialista en Constitucionalismo y Democracia por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo,
con estudios de posgrado en docencia universitaria por la Universidad Católica de Cuyo y en reforma del Estado por la Universidad Nacional de Cuyo. Realizó estudios de perfeccionamiento en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España, en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, también en Francia, en Estados Unidos, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Costa Rica, en el Comité Jurídico Internacional de la OEA, Río de Janeiro, Brasil, en el Instituto de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en Grecia, entre otros. Bastante extensa, por cierto, la trayectoria, por cierto, en esta oportunidad que vamos a dar lectura. También es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Además, es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo, fundador y director del Instituto de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos de esa universidad. Ha sido autor, coordinador y coautor de alrededor de 85 libros y más de 220 artículos. Profesor invitado de posgrado de distintas universidades, integrante de la red de constitucionalistas, en este caso miembro del grupo de expertos latinoamericanos en justicia constitucional y derechos fundamentales, también de este programa de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, investigador visitante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de la Universidad de Bolonia en Italia, miembro individual de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, miembro de la Academia Internacional de Derecho Comparado con sede en París, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, vicepresidente del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional, miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Ha realizado numerosas actividades académicas, dictando cursos y conferencias, como capacitador e integrante de la Junta Directiva de la Escuela Judicial de la Corte de Justicia de San Juan y en universidades, institutos y centros de estudio, no solo en Argentina, sino también en España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Justamente por todo esto, por estas atribuciones es que hoy la Corte de Justicia de San Juan lo reconoce a partir de este acuerdo general que dábamos lectura número 91. Vamos a invitar justamente al doctor Víctor Bazán, en este caso para recibir ya la distinción en este día de homenaje por parte de la Corte de Justicia de San Juan. Doctor, por favor. De esta manera y por parte de la señora presidenta de la Corte de Justicia de San Juan recibe esta distinción el doctor Víctor Bazán. El acuerdo también que entrega el señor ministro, doctor Daniel Olivares Yapur. Bueno, el momento emotivo, sin lugar a dudas, un hombre de la justicia que hoy recibe el reconocimiento de todo el Poder Judicial de San Juan a través de la Corte de Justicia. Y decíamos que la Corte va a recibir de manera simbólica la biblioteca personal, los libros de la biblioteca personal de su autoría y también otros ejemplares. Doctor, por favor.
La verdad que después de esta dedicatoria y todo lo demás, bueno, no sé qué decir. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Deseo comenzar expresando mi más sentido agradecimiento a la señora presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, doctora Adriana García Nieto, y a los señores ministros, doctores Juan José Victoria, Marcelo Lima, Daniel Olivares y Guillermo de Sanctis, por esta distinción que me honra profundamente y de la cual no me siento merecedor. Agradezco sinceramente las cálidas palabras de la señora presidenta que exceden ampliamente los méritos de inestimable apoyo, de cariño y de generosidad. Recibo este reconocimiento con gran emoción. Ha sido para mí un verdadero honor formar parte de esta honorable institución, intentando contribuir, aunque sea mínimamente desde mi lugar, a la administración de justicia, con vocación de servicio, honestidad y compromiso, siempre rodeado de colegas y personas de una calidad humana excepcional, a quienes también agradezco por todos estos años compartidos. Es una verdad innegable que todo en la vida es transitorio, como lo es la vida misma, y que la felicidad radica en saber adaptarse, contemple a las distintas etapas que se nos presentan. He querido también, y esto lo quiero subrayar, he tratado de retribuir de alguna manera todo lo que yo he recibido a lo largo de mi carrera profesional y académica, a través de esta humilde donación de libros para la biblioteca de la Corte de Justicia, algunos de mi autoría y otros pertenecientes a destacados autores nacionales e internacionales, esperando que sean de valor, que sean de utilidad y que acompañen el quehacer cotidiano de quienes estudian y trabajan en este ámbito, recordando la frase que dice: los libros no cambian el mundo, cambian a las personas, y son las personas las que cambian el mundo. Por último, y para no abusar de este espacio que nos ha generado la profesora Verónica Gómez, solo me cabe en este caso, agregar que hoy me despido de la función judicial, pero no de los afectos, destacando la satisfacción enorme de haber trabajado junto a todos ustedes. Y por supuesto, agradecer también a mi querida familia y entrañables amigos que hoy me acompañan. Muchas gracias.
El doctor Bazán hará entrega también de libros a la doctora Verónica Gómez. Y le pedimos al doctor Bazán que permanezca en el escenario porque además la Corte de Justicia entregará una distinción a la doctora Verónica Gómez, la jueza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que, por favor, permanezca. La distinción entonces, en nombre de la Corte de Justicia de San Juan. Y ahora sí, luego de este momento tan emotivo en la tarde de hoy, vamos a pedir a las autoridades a que tomen ubicación nuevamente, también al doctor Bazán, porque ya vamos a comenzar con esta exposición en la tarde de hoy. Un lujo tener a la doctora Verónica Gómez, jueza argentina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San Juan, que en esta oportunidad expondrá sobre el sistema interamericano y la protección de la niñez. De esta manera, entonces, comenzamos la exposición. Muchas gracias. A ver, vamos a ver si siempre hay un tema técnico, si alguien me puede ayudar a poner en línea mi presentación. Mientras eso ocurre, quiero, además de dar las gracias por este reconocimiento que no merezco, especialmente antes de hablar con ustedes, quiero decir que estoy profundamente emocionada por haber sido parte del reconocimiento al doctor Bazán, una persona de una trayectoria ejemplar, de una gran generosidad intelectual y además citado por todos los tribunales y los académicos de la región a través de su gran obra. Así que para mí es un gran privilegio poder participar de este homenaje para él. Estoy un poco emocionada, así que bueno, veremos, creo que ya está esto en pantalla. Y todo empieza con una gran disculpa porque quisiera, y quizás también para homenajear el hecho de que el doctor Bazán es un gran pedagogo, quisiera advertirles que esto es un repaso por algunas cosas que ustedes ya saben, que son conceptos muy básicos, que más que nada tienen que ver con la historia que ustedes aprendieron en la escuela primaria y en la escuela secundaria, ni siquiera en la universidad. Pero que siento que es importante volver a revisitar nuevamente para comprender por qué hacemos el trabajo que hacemos, por qué lo hacemos no en soledad en nuestra comunidad, en nuestra provincia o en nuestro país, sino que lo hacemos también a nivel continental. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos protección internacional de derechos humanos? ¿Por qué hacemos lugar a eso? ¿Por qué leemos las decisiones de los tribunales internacionales? Muchas veces es importante revisitar todos esos trayectos históricos. Y entonces, eso es lo que quisiera hacer hoy. Muchas veces me toca dar clase por mi trabajo. Ustedes saben, los jueces de la Corte Interamericana no somos jueces a tiempo completo, somos jueces a tiempo parcial, entonces todos tenemos que mantener nuestro trabajo. Yo me dedico a la academia y muchas veces me toca hablar sobre derechos humanos en América Latina, en otras regiones del mundo. Y muchas veces me toca desbancar el mito también que la protección y el reconocimiento de los derechos humanos tienen un origen europeo. Me toca contar la historia de nuestra región
y el porqué de la legitimidad del trabajo que hacemos de manera conjunta todos los estados del continente en este sentido. Y como lo hago tantas veces afuera, la última vez lo hice en la Universidad Humboldt, en Berlín, quería hacerlo también en mi país, y yo sé que son cosas que sabemos, pero me parece importante revisitarlas. Entonces, para esta pregunta de cómo y por qué se desarrolló la protección internacional de derechos humanos en las Américas, yo quisiera que ustedes me den 20 minutos de su tiempo para un largo prólogo. Y este prólogo empieza con cuáles son los desafíos que nosotros tenemos, siempre hemos tenido como especie, cuando nos desarrollamos como especie. Primero nos preocupa la seguridad. La seguridad respecto de otras especies, la seguridad respecto de catástrofes naturales, ustedes lo saben, estamos en un área sísmica, por ejemplo. También la seguridad respecto al cambio climático, ahora que estamos alertas sobre ese tema. Nos preocupa el sustento, cómo vamos a comer. Comenzamos siendo cazadores-recolectores. Llegó un momento en el cual domesticamos algunas especies de la flora y comenzamos con la actividad de la agricultura. Eso cambió todo. Hizo que nosotros reformuláramos nuestra idea del derecho a la propiedad y además nació la cerca. Eso cambió todo. Nos importa la salud, porque hay enfermedades, hay zoonosis, hay discapacidades, hay pandemias, las catástrofes también generan problemas para la salud. Tenemos que lidiar con los conflictos entre individuos, conflictos entre grupos de nuestra misma especie. Desarrollamos el entendimiento a través del desarrollo del lenguaje y luego está la cuestión de la cultura, entre ellas esto que nos ha ayudado tanto, la cultura que poco a poco nos llevó a este camino de controlar los elementos. No importa que hayamos enviado o enviemos naves espaciales para escapar la fuerza de gravedad de nuestro planeta, siempre el descubrimiento más importante de nuestra historia va a seguir siendo haber controlado el fuego. Eso cambió todo. Cambió el tamaño de nuestro cerebro, la forma en la cual nos alimentamos. Y también está la cuestión, después de que resolvemos todo esto, de la dignidad. Y confrontamos las formas clásicas y modernas de la esclavitud, la discriminación, la división desventajosa de las labores. ¿Y qué herramientas hemos desarrollado para confrontar estos desafíos? Bueno, el conflicto, hemos usado el conflicto, cuando hay competencia de ideologías y agendas. La movilidad siempre ha estado con los humanos, siempre nos hemos movido en los distintos espacios terrestres del planeta. Está la ciencia y la tecnología, el intercambio de información, precisa, imprecisa, distorsionada, la educación, que ha sido tan fundamental a nivel social. También apareció el aumento de la letalidad de nuestra especie frente a otras especies y también al medio ambiente en general. Otra herramienta muy importante es el consenso. Desde mi punto de vista, el contrato social, el consenso que lleva al contrato social es la herramienta principal. Y de ahí aparece esta herramienta que es la autoridad de la ley. En algún momento muy cimentada en la religión, en la cultura, y que todo el tiempo estamos renovando los fundamentos de su legitimidad. Y luego tenemos el reconocimiento de derechos, que es muy reciente en nuestra historia. Entonces, dicho eso, esta es una pintura que
Me tocó ver en persona hace unos días del gran muralista mexicano Camarena, que se llama Nuestros Abuelos. No hay forma de comprender cómo estamos aquí utilizando herramientas del derecho nacional e internacional si no miramos para atrás. Entonces, mi invitación es que por unos minutos miremos para atrás, incluso antes del descubrimiento de América por un momento. Los antropólogos y los demógrafos dicen que para la época del descubrimiento de América había al menos 80 millones de personas, quizás 100 millones de personas en nuestro continente. La mayor concentración estaba en Mesoamérica, pero también estaban en lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá, pero más que nada en Mesoamérica, en América Central, también en el Caribe, muchísimos en la región andina, y luego más dispersos en dos regiones, la Patagonia y la Amazonía. Un territorio bastante poblado. Luego tenemos lo que ustedes ya conocen, que es la llegada de Europa, de los europeos. Comienza con los 4 viajes de Colón, luego hay otras empresas impulsadas por otros imperios europeos. Y lo que sabemos es que durante los primeros 100 años, tras el descubrimiento, visitaron las Américas aproximadamente 300.000 personas, marinos, soldados, burócratas, clérigos, aventureros, colonos. Eso solamente durante el primer siglo, lo que se convirtió en una gran campaña de conquista y colonización. Lo que dicen también los antropólogos y los demógrafos es que se produjo un evento del que no hay registro en la historia, ni antes ni después. Y es que en esos primeros 100 años desapareció el 90% de la población originaria de nuestro continente. Más que nada por la transmisión de enfermedades contagiosas, infecciosas. Ahí vemos un dibujo, esa fue una infección de salmonela traída de Europa, que se llevó primero 300.000 personas en lo que hoy es México y después otras 300.000 unos meses después. Pero es solamente uno de muchos eventos. Y también hay eventos de violencia y también hay eventos de dominación para inducir a la población indígena a formas obligadas de trabajo. Les muestro rápidamente, es una imagen violenta, pero importante. Este es un mural de Siqueiros que está en el museo que es del DF, donde están todos los grandes muralistas mexicanos. Este es el Tormento de Cuauhtémoc, que es una forma de mostrar la conflictividad durante aquellos años. Y luego tenemos un elemento importantísimo, que es la presencia de alguien que representa a la Iglesia, Fray Bartolomé de las Casas, que plantea que no se puede continuar con el tratamiento que se le da a las poblaciones indígenas en las Américas. Es muy interesante cómo este planteo se da dentro del Imperio Español, pero no se da en los otros poderes reales imperiales que están presentes en las Américas, en particular en América del Norte, que miran de reojo esta discusión. Hay un gran debate, una gran discusión, lo miran de reojo y prefieren no tenerlo en cuenta. Y entonces los pueblos indígenas de América del Norte son considerados como parte del paisaje, parte de la flora y la fauna. No se habla, de esto no se habla. Pero el Imperio Español sí habla y se dice
una reunión privada que tuvo en un momento Fray Bartolomé de las Casas cuando volvió a España por un tiempo breve, la tuvo con Carlos I. Se adoptan estas nuevas leyes por las cuales se cambian muchos de los sistemas que en los primeros 50 años se habían aplicado en la conquista y la colonización. Entonces ya no se puede esclavizar a los pueblos indígenas, los gobernadores tienen una obligación de protección y garantía respecto de los pueblos indígenas, no se pueden llevar adelante prácticas que impliquen el trabajo forzado. Solo el virrey tiene el derecho a establecer una encomienda, ustedes recuerdan del colegio, la mita, la encomienda, el yanaconazgo, todas esas instituciones. Y además ya no va a haber un sistema como protofeudal por el cual las personas, las tierras inicialmente otorgadas a los conquistadores van a ser heredadas por sus sucesores, sino que van a volver a la corona, como una forma de control. Como ustedes saben, esto lo aprendimos todos en el colegio, era un sistema burocrático, imperial, muy profuso para las colonias, muy interesante desde el punto de vista legal. Entonces tenemos este cambio. Ahora, este cambio generaba un problema, que era de dónde se iba a obtener la mano de obra para los tipos de actividades económicas que comenzaron a llevarse adelante en las Américas. Y eso nos llevó a la reintroducción de una institución que hacía muchos siglos había estado vigente y ahora renovadamente y masivamente aparece y es llevada adelante por todas las potencias europeas que tienen posesiones en las Américas, que es la esclavitud, como trabajo forzoso no remunerado, basado en la racialización y la explotación, en una economía que es una economía minera y de plantaciones, muy intensiva, muy dedicada al azúcar. En ese momento es cuando, a partir del siglo XVI, es cuando se pone muy de moda tomar café, tomar chocolate, té, etcétera, con azúcar en Europa. Entonces, es uno de los cultivos más populares y que generan más dinero. Algodón, otras materias primas para el mercado mundial de ese momento. Y hay toda una serie de etapas de esclavización llevada a los puntos de partida desde África, almacenamiento para embarque, como si fuera una mercancía, travesía transatlántica, venta, dispersión, régimen legal, pueden reproducirse, tener hijos, sí, no, quién es dueño, etcétera, etcétera. Y tenemos muchas potencias coloniales involucradas en este, entre comillas, negocio. Gran Bretaña, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Noruega, Suecia, Dinamarca y Brandenburgo, Prusia, que hoy sería Alemania. Se estima, hay trabajos hoy en día sobre esto, que estamos hablando de al menos 12,5 millones de personas. Esta es la esclavitud registrada, no la esclavitud no registrada que abundó cuando siglos después se produjo la prohibición. Y tampoco cuenta las personas que murieron durante la travesía. Entre el 30 y el 40% perecía durante la travesía. Ahí hay una cronología. Todo este proceso empieza en 1525 y termina en 1866 con el último viaje transatlántico de comercio de esclavos registrado legal. Luego continuaron un tiempo más
siendo ilegales. Entonces vemos allí que este proceso acompaña la historia colonial de las Américas. Y aquí pueden ver, no se ven muy bien, pero pueden ver las rutas. Todas estas historias son importantes, ustedes las saben, las estudiamos en el colegio, pero son importantes porque tienen que ver con nosotros, con lo que somos en este continente. Tenemos una historia en común, todos los países del continente. Tenemos una demografía muy particular. Tenemos legados de injusticia muy similares. Entonces, es importante recordar y trabajar y pensar que estas son nuestras condiciones de base con las que administramos justicia y hacemos política pública. Y son condiciones que estuvieron presentes durante siglos y comenzaron a cesar durante el siglo XIX. Hay algo más que creo que es muy interesante, como dato de color, que es este lugar que hoy en día produce solamente estaño, pero que durante siglos fue el centro del foco financiero a nivel global, el lugar donde se produjo la primera moneda que se comercializó a nivel global, que es Potosí. Potosí y Cerro Rico, la mayor mina de plata que se haya conocido en la historia de la humanidad. Ahí ven la moneda, el piece of 8, la pieza de 8. Ven ahí en el medio está el 8, la P, que es por pieza, pero también es por Potosí. Y esa moneda, en un pueblo que cuando se descubrió la mina, que era un lugar sagrado, es un pueblo que tenía 500 habitantes y a los 2 años tenía 5.000 habitantes y a los 10 años tenía 50.000 habitantes y que después pasó a tener 200.000 habitantes por un largo tiempo hasta que se extinguió la capacidad de producción de la mina e incluso había un mint, un lugar donde acuñar las monedas de plata. Era el centro de la economía de las Américas. Es el motivo por el cual existen rutas, aún hoy en día, hacia ese lugar del continente. Y estuvo en el centro del comercio entre América, Europa, las Filipinas y China durante mucho tiempo. A pesar de que no hablemos más de eso. Pero eso también es importante tener en cuenta, porque era considerado muy valiosa la producción que vino de nuestro continente durante tantos siglos. Y si tuviéramos que ver el mapa, la distribución, allí están, lo amarillo sería la presencia del Imperio Español, el trazo verde sería la presencia del Imperio Portugués, el trazo rojo sería la presencia francesa, el trazo azul sería inicialmente la presencia del Reino Unido. Y el continente entonces está dedicado a la producción de minería, de oro, de plata, a la explotación forestal, a la agricultura de plantaciones y a las pieles y el cuero. Y eso tuvo impactos porque son siglos de explotación de esos bienes para consumo en otras partes del mundo, no necesariamente para la economía local, sino para el consumo hacia afuera, generando degradación ambiental, una distorsión económica de la que creo no nos hemos recuperado. También una estratificación social muy particular, por eso se repite el mantra de que es el continente o América Latina y el Caribe como los más desiguales del planeta, se dice esto muchísimo, lo dejaría de lado por un momento eso. Es el lugar que fue el centro del trabajo forzoso y la violencia, y llevó también a posibilidades de integración global desiguales, que muchas veces
parece que hacemos mea culpa de que esto es culpa de nuestra sociedad contemporánea y no recordamos que las condiciones de base durante muchos siglos fueron muy complejas para este continente. Y es importante, creo, recordarlo. Y aquí me parece muy interesante la obra de algunos autores, en particular un economista turco, Daron Acemoglu, a los cuales se les confirió el premio Nobel el año pasado. Y se les concedió el premio Nobel de Economía por una obra en la cual explican por qué lugares que en términos relativos eran más ricos, espacios geográficos que eran más ricos que otros, América versus Europa, en términos de recursos naturales, con la colonización como intermediarios, se encuentran ahora entre países mucho menos ricos que otros. Mucho menos ricos. Y lo vemos hoy en día también con algunos países africanos que tienen muchos recursos naturales y sin embargo no salen de los estándares más bajos de pobreza. Entonces ellos hacen un estudio sobre esto, también tienen un estudio sobre por qué hay ciertas áreas geográficas de las colonias que se desarrollaron más que otras. Ellos hacen una tesis sobre las tasas de mortalidad de los conquistadores, dada la peligrosidad del espacio físico por los tipos de enfermedades que se podían encontrar allí, los vectores, los mosquitos, etcétera, etcétera. La academia lo graficó de esta forma. Este es el gráfico que hizo la academia, que está en la página, la pueden visitar en la página de los premios Nobel, cuando explican por qué otorgan este premio. Y la academia hace este dibujito, digamos, que siempre le he estado mostrando a mis alumnos, sobre por qué quienes en algún momento tenían esta riqueza de recursos, de repente están en una peor situación económica. Y podríamos incluso verlo a través de la posición de España, ¿no?, que fue la receptora de mucha de la explotación y que tampoco, digamos, tiene un nivel económico aceptable, pero no es el país más pudiente de Europa tampoco. Entonces, aquí hay algo muy interesante para comprender sobre las consecuencias y el desarrollo de esta historia. También pensando en que las Américas, con su domesticación del maíz, como lo llaman en muchas regiones, la forma en la cual aportó el maíz a la dieta del resto del mundo, la forma en la cual aportó las papas a la dieta del resto del mundo, la forma en la cual aportó el tomate al resto del mundo, son todos cultivos que se trajeron de las Américas hacia Europa y después al resto del mundo, cómo cambió la cultura culinaria de Europa gracias a esto. Pero creo que aquí hay áreas que todavía no hemos estudiado lo suficiente y que tenemos que seguir estudiando para comprender verdaderamente el presente. Bueno, pero mientras tanto, ¿qué pasaba en Europa, ¿no? Bueno, aquí hay otra pintura que si tuvieron la oportunidad de visitar Holanda, quizás la vieron en el Rijksmuseum, en realidad le pertenece al National Gallery de Londres, y esto lo vieron en el libro de historia del colegio, seguro. Es el momento en el cual se firma la paz de Westfalia en 1648. Es la primera pintura, que hay muchos profesores de Derecho Internacional que conocen muy bien este cuadro, pero es la primera pintura de su tipo en la historia del arte, que no es una pintura alegórica, sino que es como una selfie, verdaderamente retrata lo que ocurrió en ese momento en una sala que existe todavía y con la gente que estaba allí. El autor de la pintura, Ter Boch,
es el señor, está mirando a la cámara, a ver, allá, a la punta de la pintura, rubio, mirando a la cámara. Y podemos distinguir a las personas, a los protagonistas de lo que está ocurriendo en la sala, incluso por cómo están vestidos. Obviamente, los señores de negro, con el cuello blanco, con la mano levantada, son los representantes de lo que se va a conformar como el Estado de Holanda. Y los señores que están del otro lado, con algunos colores, y están poniendo la mano sobre lo que podemos estar seguros es una Biblia, son los representantes del Imperio Español. Y este es un tratado muy importante, que en todos los libros de derecho internacional se dice que el Estado nacional surgió en este momento. Bueno, más que eso, este es como un principio, el principio del fin de la Edad Media, que le costó muchísimo a Europa salir de la Edad Media. Y tenemos que preguntarnos, y eso es para sociólogos, historiadores, no para mí. Yo soy solamente abogada y traductora pública, nada más. Pero preguntarnos el efecto que tuvo ese periodo de 1000 años en Europa, que es una experiencia que no tuvieron otros continentes, que no tuvo África y que no tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos como un efecto secundario trasladado del medioevo. Pero este es un momento muy importante. Este es un mapa no argentino, que estoy tomando prestado, pero si tuviéramos que ver Europa como era en ese momento, vemos esa desintegración alemana. Alemania no va a aparecer por varios siglos todavía, Italia tampoco. Hay algunos países europeos que tienen una forma más similar a la que conocemos hoy en día, a las fronteras que conocemos hoy en día. Pero este es un momento importante de esta historia. A las personas, a los reinos que están en Alemania, se les permite profesar la religión que prefieran, y va a haber varias religiones en ese momento en Alemania. Se reconoce que Holanda va a ser un Estado independiente, y después hay otros repartos después de varios conflictos armados en Europa. Este es un momento, de hecho, muy importante. Pero, ¿qué va a ir ocurriendo? Cuando ocurre la Paz de Westfalia, ya se había descubierto América, ya estábamos en un proceso de colonización y de explotación. Pero luego, durante el siglo XVIII, Paz de Westfalia, siglo XVII, siglo XVIII, cuando va avanzando el siglo, vamos a ver este fenómeno de poseer colonias de ultramar y lo que eso significa para el fisco de estos países europeos. Número uno, lidiar con el descontento, las incipientes revoluciones que ocurren en Asia, en África, en las Américas. Tener que financiar eso, lo que significaba aplicar impuestos en las colonias. Aplicar impuestos en las colonias implica más disidencia y más violencia en las colonias, entonces empiezan a aplicar impuestos en Europa. Eso trae inestabilidad política, no importa que estemos hablando de reyes con un mandato divino, etc. Genera una gran inestabilidad política. Y además le genera un gasto increíble, que es tener que tener grandes ejércitos para enviarlos a las Américas, a Asia, a África, y tener grandes flotas, porque hay que cruzar los mares para llegar a esos lugares. En ese momento hay un avance tecnológico en la náutica. Y entonces ya para trasladarse no se puede, hacerle un arreglo a un galeón del siglo XV o del siglo XVI, sino que hay un nuevo tipo de nave de guerra. Piensen en la batalla de Trafalgar y en la nave del almirante Nelson, que tenía 100 cañones. 100.
cañones. Bueno, para hacer una de esas naves hay que sacrificar 3.000 robles, una nave. Imagínense el impacto de generar una flotilla de esas naves para trasladar un gran ejército a un lugar de ultramar. Entonces, allí hay consideraciones económicas que se vuelven insostenibles. Las consideraciones económicas se convierten en consideraciones políticas. Es muy interesante una frase que dice Voltaire, con su gran inteligencia y acidez, antes de lo que va a terminar siendo la Guerra de los 7 años, y dice, bueno, nos estamos quedando sin hombres, o sea, estamos condenando a la muerte a nuestra propia población, nos estamos quedando sin dinero, y esto es para guerrear, para tener conflictos entre nosotros en Asia o en las Américas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Esto abre una etapa muy interesante en Europa, que también ustedes conocen muy bien y estudiaron muchísimo en el colegio, que es este proceso de la Ilustración, de la Revolución Francesa y del backlash de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas en Europa. Es la era de las revoluciones en Europa, empiezan así, y la era de las revoluciones en Europa abre de la era de las revoluciones en las Américas. Ese era el clima de época durante muchas décadas. Esto más o menos lo pusieron en control, lo controlaron, algo que ustedes también estudiaron en el colegio, en el Congreso de Viena de 1815. Este es un grabado lleno de personajes famosos que ustedes conocen, el Duque de Wellington. Ahí está incluso Wilhelm von Humboldt, el hermano del increíble Alexander von Humboldt, el gran naturalista del siglo XIX, amado en América Latina, en toda América. Hoy en día no hablamos tanto de él, pero era una personalidad venerada. Después de que murió, la gente seguía festejando su cumpleaños, hacía fiestas de cumpleaños después de su muerte. Hoy no hablamos más de él, pero es un hombre que fue fundamental para el avance de las ciencias, solamente al nivel de alguien que conoció muy bien, que fue Charles Darwin, pero era más grande que Darwin de edad y falleció antes que Darwin pudiera mostrarle su primera copia del Origen de las especies, un libro que, si no lo han leído, se los recomiendo porque es una joya de la prosa científica. Bueno, y ellos se encerraron un invierno entero y en Viena, en un castillo, muchos personajes ahí, el Duque de Wellington, todo tipo de personajes que ustedes conocen. Y lo que hicieron fue darle una vuelta conservadora a esta época de las revoluciones en Europa. Y de alguna forma aceptar que las colonias ya no estaban más a su alcance, mantener a las colonias. Pero ahí están la famosa palabra nuevo orden, que ahora se escucha tanto también. Basta de la idea de que una potencia controle el continente. Ellos están saliendo de las guerras napoleónicas. Tiene que haber un sistema de alianza, tiene que haber un concierto europeo. Vamos a poner límites nuevamente a los países europeos. Algo muy importante. Esos límites van a ser totalmente pragmáticos y van a ignorar los sentimientos nacionalistas. Ya, con eso ya sabemos que esto va a traer problemas, ¿no? Ya lo sabemos. Hay un intento de restauración de las monarquías que fueron dejadas de lado durante este momento de gran tumulto y revolución en Europa. Las monarquías prenapoleónicas, el orden social tradicional. Y además es el momento en el cual se inventa la diplomacia. O sea, la existencia de embajadores existía, se enviaban embajadores ya desde la Edad Media y antes, pero la diplomacia moderna empieza en este momento. Es esta conferencia de donde data la diplomacia moderna. Este es un momento muy, muy, muy importante que tiene que ver muchísimo con nuestra historia.
Y entonces, en paralelo con esto, algo que ustedes también conocen muy bien, tenemos los movimientos independentistas del siglo XIX. Y aquí hay una larga lista, entre las cuales está la Argentina también, la Gran Colombia, ¿no? Que luego va a ser Colombia, Venezuela, Ecuador. Bueno, el que viene más rezagado es Brasil. Allí también están, se llama la República Federal Centroamericana, que luego se va a dividir en distintos países. Pero aquí tenemos un momento muy importante, muy importante de nuestra historia, y que tiene que ver con lo que les quiero decir del sistema interamericano. Este es el nacimiento del Estado moderno. Nosotros muchas veces hacemos referencia a la Revolución Americana y la independencia de los Estados Unidos como primer punto de partida. Sí, cierto. Pero eso tiene además otra impronta. Ustedes se acuerdan el mapa que les mostré primero con el grado de control que tenía Gran Bretaña sobre América del Norte, que era limitado. Pero después de la independencia, nosotros tenemos un proceso de acumulación de territorio por parte de los Estados Unidos, del flamante Estado, que se maneja a través de la compra y a través del conflicto armado. Y así es como va completando su dimensión continental, llega a ser un Estado con acceso a los dos océanos y de grandes dimensiones. Pero eso es compra y conflicto. Y es muy distinto a esto, que esto es iuti possidetis iuris, dirían los internacionalistas. Bueno, vamos a manejarnos más o menos con los límites de los virreinatos, las capitanías generales, las divisiones administrativas anteriores. No vamos a generar conflicto y vamos a avanzar juntos, al mismo tiempo, con esa impronta, y vamos hasta compartir las campañas militares. Eso en ningún otro lado. Esto es verdaderamente, esta es mi tesis, el nacimiento del Estado moderno. Esto es el nacimiento del Estado moderno. Muy, muy importante. Les voy a mostrar, porque me gustan mucho, como se habrán dado cuenta, las pinturas. Y entonces aquí aparece este personaje muy importante, Toussaint Louverture, el héroe de la Revolución Haitiana, que es el primer Estado en independizarse, 1805, en la única revolución de esclavos exitosa en la historia de la humanidad, la única. Hay mucha literatura escrita sobre esto, Alejo Carpentier escribió mucho sobre esto. Hay literatura muy emocionante escrita sobre lo que ocurrió en aquellos años en Haití y la situación que tenía. Haití logró independizarse de Francia, que en ese momento, al momento de la independencia, era quien lo poseía. Varias distintas potencias estuvieron en posesión de ese territorio. Y por muchas décadas, entrado el siglo XX, conforme al viejo, no sé si llamarle derecho internacional, Haití le pagó reparaciones monetarias a Francia por el dinero que Francia dejó de hacer por perder los ingenios de azúcar en Haití. Y esta no fue una política solamente reservada a las Américas, Francia hizo lo mismo en Asia. Entonces, para tener en cuenta. Después decimos que Haití es un Estado fallido y que es muy importante recordar todas estas cosas. Bueno, tenía que poner esta. Y aparentemente esto es de por acá, ¿no? Esta imagen es de por aquí. Esta vez no vi la celda de San Martín, pero en algún momento la veré. Muestro esto en otros continentes y tengo que explicar de qué se trata, porque no, es una historia no tan conocida en otros continentes.
Y después, bueno, hay otros ejemplos de aquellas manifestaciones. Esta es sobre eventos en México que tienen que ver con la independencia. Esto es muy alegórico, ¿no? Muy naif y muy alegórico. Entonces, ese es el momento de la aparición de los estados nacionales modernos en las Américas y la teoría de la conquista versus la teoría de la Confederación de Naciones. No me estoy olvidando de que tuvimos una guerra de la Triple Alianza, de que tuvimos una guerra del Pacífico, de que tuvimos conflictos armados entre los jóvenes estados americanos. No me estoy olvidando de eso. Esos conflictos existieron y en el caso del conflicto en contra de Paraguay tuvieron un efecto devastador sobre esa población, devastador, tremendo, irreparable. Pero aquí hay una diferencia de filosofía sobre cómo se van a manejar los estados modernos de las Américas. Y ya desde el principio aparece esta intención. Bueno, primero la relación compleja entre San Martín y Bolívar, que todos conocemos, y luego en esta famosa conferencia de Naciones Americanas de 1826, que fue muy difícil de organizar. En esa época era muy difícil movilizar a personas hasta lo que hoy es Panamá, donde tuvo lugar la conferencia. Y entonces hubo países que no, estados nuevos que no participaron, pero fue esa muestra, cómo se llevó adelante el proceso de independencia y los intentos, el iutis possidetis iuris y estos intentos de coordinación regional, que son el germen para algo que va a empezar a darse a finales del siglo XIX. Y es muy interesante signos que se dan. Yo creo que era un grupo de argentinos que estudiaba en Francia, que quiere darle un nombre a la región, y entonces escoge comenzar a hablar de América Latina, 1870, más o menos. Es ese momento cuando se empieza a hablar de América Latina, a vincular a los países de nuestra región con una tradición mediterránea, cultural. Y esto es muy importante y muy definitorio, está en nuestra psiquis, está como en nuestro ADN. Y como ustedes saben, no fue fácil el siglo XIX. Bueno, Borges decía que la gente piensa que vive en el siglo más determinante de la historia de la humanidad. Yo cuando era niña solía pensar que el siglo XX era lo más. Estaba agradecida por haber nacido en el siglo XX, mujer, entonces uno nace en la segunda mitad del siglo XX y dice, nací en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, qué suerte, puedo estudiar, tengo derecho a la propiedad, tengo libertad de expresión, qué alivio, ¿no? Entonces uno siente, especialmente las mujeres sentimos, que es un gran privilegio. Pero francamente el siglo XIX es aún más revolucionario en términos de las ideas y de los cambios en el derecho y de los paradigmas que el siglo XX. Esa es la realidad. Todos los paradigmas que hemos intentado hacer funcionar durante el siglo XX, y aún intentamos durante el siglo XXI y que se dice están en crisis, son paradigmas que surgieron durante el siglo XIX. La emergencia de los estados nacionales hizo, por ejemplo, que tuviéramos que crear el derecho internacional privado, clásico, ¿no? Antes había un derecho internacional privado preclásico, pero totalmente transformador, y el derecho internacional público. Y eso hacía que los estados tuvieran que reunirse, que decidir, y además tuvimos este proceso complejo de decidir que no íbamos a hacer más monarquías y que íbamos a ir por un experimento republicano. ¿Por qué digo experimento republicano? Porque en Europa no había repúblicas. Bueno, teníamos el gran experimento parlamentario, que es un gran ejemplo, que es el de Gran Bretaña, y luego aparecieron otros ejemplos. Pero en realidad, repúblicas
nosotros somos los primeros, ¿no? Junto con Estados Unidos. Estados Unidos empezando y luego nosotros. Y todo ese proceso de adopción constitucional que sabemos estuvo mediado por guerras civiles después de las independencias. En Estados Unidos también, y en forma más sangrienta incluso que las nuestras, fue muy transformador. Y también inspiró a Europa, porque la autoridad divina de los monarcas se agotaban. Y eran los mismos monarcas europeos que buscaban alternativas constitucionales, empezando por Catarina la Grande y otros monarcas europeos que experimentaban con esto. Y también después aparece hacia el final del siglo XIX Bismarck con la idea de la seguridad social. Entonces es un momento histórico de gran creación y cuyas creaciones aún nos ha costado implementar, ¿no? No ha sido fácil. Y ese es el momento en el cual entonces surge el panamericanismo. La idea de que Estados Unidos dice, bueno, acá esta gente, la idea de América Latina, bueno, hablemos todos, todo el continente. Complejo hablar con Canadá, llevó mucho tiempo que Canadá se sumara a la idea del panamericanismo, pero Estados Unidos participó de entrada. Y lo que hizo fue invitar a una conferencia después de la Guerra del Pacífico. Cuando concluyó la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, lo que hicieron los Estados Unidos fue invitar a una conferencia en Washington. Tenemos aquí, no es una foto, por eso no es muy clara, perdón, es lo mejor que tenemos, 1889. Y esta primera conferencia de repúblicas americanas es el germen de la primera organización internacional. Es lo que se va a ir transformando, primero se llama Buró de Repúblicas Americanas, después se llama Unión Panamericana y después llega a llamarse OEA en 1948, pero nace aquí. Este es el momento de su nacimiento. ¿Por qué? Porque hay mucho para hacer y hay una obsesión por parte de los estados de América Latina. Codificar el derecho internacional, público y privado. Esta es la época, esta foto es más clara, de las grandes conferencias codificadoras. Y América Latina va al frente, ¿no? Las famosas convenciones, la de Montevideo, la de La Habana, muchísimas convenciones en las cuales hay que lidiar con temas. Por ejemplo, un tema, la condición jurídica de la mujer. ¿Qué hago con una adopción internacional? Antes no tenía este problema. Ahora tengo un montón de estados nacionales. La gente tiene nacionalidad. Entonces, un momento muy especial y además una agenda que sería deseable, emocionante, verla hoy en día de los países de América Latina y del Caribe. Tenían una agenda. La agenda era apostarle al derecho para dejar de lado el uso de la fuerza. Se estaba en un mundo que si uno no pagaba una deuda internacional, había una acción bélica. Le mandaban la famosa cañonera, ¿no? Que decían. Y eso era legal. Y ahí es cuando aparecen las doctrinas legales, muchas de ellas impulsadas por grandes diplomáticos argentinos, Calvo, Drago, que ustedes conocen muy bien, que lo que tratan de articular es la idea de que lo que tiene que regir las relaciones entre Estados es el derecho y no la fuerza. Este es un momento importantísimo en la historia de la humanidad, muy, muy importante. Ahora, ese momento convive con un problema conceptual, que es la idea del Estado Nacional mismo, porque la idea de que cada nación va a convertirse en un Estado, que esa era la aspiración de la segunda mitad del siglo XIX, es irrealizable. Eso nos va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Y después nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial, también. La idea de que, ¿qué hago como Estado Nacional con mis minorías? Gente que yo decido no hace parte de mi nación, pero está en mi territorio.
Ese fue uno de los grandes problemas con la idea del Estado Nacional. Sigue siéndolo hoy en día, ese problema conceptual. Recordemos que desde nuestra historia como especie nos hemos organizado de muchas formas diferentes. La ciudad-estado, el gran imperio de la antigüedad, el reino del medioevo, que duró 1000 años, ese esquema. Entonces, el Estado Nacional es una forma más de organizarnos, nada más. Probablemente en algún momento nos vamos a organizar de una forma diferente, habrá un gran conflicto y encontraremos otra forma, porque ese es el dinamismo de la historia y es algo que tenemos que aceptar también. En el medio se crearon la Liga de las Naciones entre las dos guerras. La Liga de las Naciones nos dejó un legado importante, pero también fue la expresión de un problema. Los estados de América Latina, por lo menos 20 estados, fueron miembros de la Liga de las Naciones, pero no se hablaba de América Latina, solamente se hablaba de los problemas europeos, nada más. Y los estados de América Latina fueron, Estados Unidos no estaba, como ustedes saben, el presidente Wilson la propuso, pero nunca logró que se la pasaran por el Senado, así que no se pudo hacer parte. Y los estados de América Latina entraban, veían y salían, porque era inconducente totalmente. Por eso también la obsesión de tener una organización internacional regional, un arreglo regional. Porque aquel arreglo que supuestamente tenía vocación internacional, no tenía vocación internacional. Era un arreglo europeo. Y eso nos lleva también a la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué nos llevamos? Los internacionalistas, expertos en Derecho Internacional Público, nos llevamos la lista de las fuentes del derecho internacional gracias al excelente trabajo de la Corte Permanente de Justicia Internacional, que es la antecesora de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, hay un legado importante de esos años de la Liga de las Naciones con relación a la justicia internacional. Es un modelo que se prueba para la resolución de controversias, ok, no evitó la guerra, pero resolvió muchas otras controversias entre estados, así como el arbitraje internacional. Es decir, no nos hace falta usar la fuerza, podemos usar el derecho. Y esa es la conclusión a la cual se llega, especialmente en una reunión que se hace en París en 1928, dicen los historiadores del derecho internacional. Y luego tenemos este momento, que es la Conferencia de San Francisco. Ahora, la Conferencia de San Francisco estuvo dominada por, digamos, la prepotencia numérica de los países de América Latina. De los 50 fundadores de Naciones Unidas, 22 eran de América Latina. Y muchos de esos países insistieron en que en la Carta misma de Naciones Unidas hubiera una declaración de derechos de las personas. Eso fracasó, pero como todo en diplomacia se recicla, por lo menos los estados de América Latina lograron que se incluyera a los derechos humanos como un principio de las Naciones Unidas. Allí en ese momento, en 1945. Y arrancaron la promesa de que iba a haber una declaración de derechos. Paralelamente, la OEA trabajaba en su propia declaración, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Aquí. Ahí está la reunión en Bogotá, en 1948. Y hay una influencia muy fuerte de los países de América Latina en el texto de la Declaración Universal. En particular con relación a dos temas. O sea, el que prevalece, había varios borradores de la declaración, el que prevalece es el que presentan Chile y Panamá. Y la gran diferencia con los otros borradores, fíjense, son el reconocimiento del derecho a la igualdad resistido por los Estados europeos y el derecho a la justicia. Podríamos haber tenido una Declaración Universal de Derechos Humanos sin derecho a la igualdad y sin derecho a la justicia. Esto está muy documentado. Hay algunos internacionalistas que han estado trabajando con todos los antecedentes y esto está muy, muy, muy documentado hoy en día. Así que, ¿qué es
lo que quiero decir con todo esto, que los estados de nuestra región han hecho una gran contribución al derecho internacional moderno y a los derechos humanos, al reconocimiento de los derechos humanos. Que tenemos condiciones de base muy complejas por nuestra historia. No podemos negar la historia de los últimos 4 siglos y tenemos que lidiar con esas consecuencias. Y luego eso nos deja entender un poco por qué el texto de la Carta de la OEA es como es, pero es importante, ¿no? El respeto por la personalidad y soberanía e independencia de los estados, el cumplimiento fehaciente de las obligaciones derivadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Es decir, nosotros estamos regidos por el derecho. Y cuando se habla del respeto a la personalidad y la soberanía, no es para desconocer los compromisos internacionales, es para reafirmar la independencia de estos estados que en 1948 todavía eran estados jóvenes, todavía existía la memoria de la independencia nacional, de los problemas derivados de la falta de pacta sunt servanda hacia el final del siglo XIX. Tiene ese sentido, no rechazar las obligaciones establecidas en tratados en materia de derechos humanos. Y bueno, luego, ya estoy hablando demasiado, así que estos son los estados miembros de la OEA, ustedes los conocen. Ahí tenemos 35, los originales, no son los originales, la lista se agrandó muchísimo durante la década del 70 con la independencia de los estados del Caribe, angloparlante, entonces fue una lista que se fue ensanchando y llegó a este estado a principios de la década del 70. Canadá se sumó a la OEA en 1990, tenía una silla guardada, tallada, con la bandera de Canadá esperándola, la tuvo por un largo tiempo y finalmente se hizo parte de la organización. Tuvimos una genial noticia hace un mes y es que Canadá firmó y está a punto de ratificar la Convención de Belém do Pará sobre erradicación de la violencia contra la mujer, lo que es una gran noticia. Y bueno, tenemos esta línea de tiempo, la adopción de la Carta de la OEA, luego la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959, la adopción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969 y la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 79, cuando entra en vigor la Convención Americana en el medio de la época de las dictaduras en América Latina, para lo cual, nobleza obliga, hay que seguir expresándole gratitud al presidente Jimmy Carter, que hizo, desde el punto de vista diplomático, de todo, para que muchos estados de América Latina, que en ese momento tenían gobiernos militares, para que la ratificaran de todas formas. Y eso hizo que la convención entrara en vigor en un momento en el cual la necesitábamos más que nunca. Bueno, después son todas cosas que ustedes saben. ¿Cuáles son los tratados interamericanos? La magia del artículo 29 de la Convención Americana, que le da el mandato a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana de no solamente leerla en forma textual, sino además de tener en cuenta otros tratados que obligan a los estados. Buenas prácticas a nivel interno, normas, decisiones judiciales, etcétera, y también soft law, ¿no? Cuando dice otros instrumentos de las mismas características que la Declaración Americana de Derechos Humanos. Una gran herramienta interpretativa muy sabia. Luego, lo que ustedes saben, los órganos de tratado del sistema, las competencias, todas cosas que ustedes saben, 7 jueces, 7 comisionados, todo esto lo saben. Esta dimensión multifacética de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es cuasi jurisdiccional, pero también estudia situaciones generales y que además tiene competencias sobre Estados Unidos, Canadá y muchos países del Caribe. Las funciones de la Corte, los fallos, las medidas provisionales
y las opiniones consultivas. Como ustedes saben, recientemente la Corte se pronunció sobre 2 temas muy importantes. Uno, la emergencia climática, que ha sido muy difundido alrededor de todo el mundo, en todo el mundo tuvo difusión, pero el otro es la opinión consultiva sobre derecho al cuidado, número 31, que les recomiendo, les pido, les imploro, en algún momento lean, porque tiene que ver con todos nosotros. Tiene que ver con sus hijos, con sus padres, adultos mayores, con ustedes si se enferman, tiene que ver con todo eso, con el rol del Estado como el gran asegurador, ¿no? El Estado moderno que es el gran asegurador de cosas que el mercado no asegura, pero que para que haya una sociedad con un contrato social vital deben estar cubiertas. Y ustedes saben también cómo se estudian los casos individuales ante la Comisión y ante la Corte. Y luego sabemos que se han conseguido algunas cosas con base al trabajo de estos órganos. Herramientas para investigar violaciones masivas y graves a los derechos humanos, después de la experiencia que se tuvo en el continente en la década de los 60, 70, 80. Herramientas para la protección de la vida y la integridad física en situaciones urgentes, con el desarrollo del mecanismo de medidas cautelares y medidas provisionales de una forma que solamente se ve en el sistema interamericano y que ha salvado muchas vidas. La conceptualización de la reparación integral del daño. Esto es también muy importante, orientado hacia la no repetición de violaciones. El uso de las soluciones amistosas, que también ha sido muy importante como mecanismo, y la contribución a la justicia transicional, si lo vemos en términos históricos políticos, durante la década de los 90. Uno puede pensar también en debilidades, en cosas para hacer, como en todo sistema. Y entonces, bueno, los dejo con 2 preguntas, que son, ¿es posible abordar eficazmente la desigualdad estructural, que es uno de los problemas grandes que tenemos en América Latina, o las violaciones de los derechos humanos basadas en patrones socioeconómicos mediante el litigio y la resolución de casos? Bueno, muchos de ustedes que son parte del Poder Judicial lo hacen, influencian políticas públicas a través del trabajo de casos individuales. Pero también hacen falta otros liderazgos, no solamente la resolución de casos individuales. Entonces allí hay mucho más para pensar hacia el futuro. Y luego, esta gran pregunta, ¿no? Si la persistencia de la desigualdad erosiona la legitimidad de los principios democráticos. La Corte va a abordar la relación entre la democracia y los derechos humanos en su próxima opinión consultiva. Es una pregunta, una serie de preguntas que le hizo Guatemala. Y entonces veremos cuál es el próximo paso en la interpretación del derecho como herramienta frente a los derechos humanos y la forma en la cual escogemos organizarnos como sociedades que tenemos tanto en común en América Latina, en términos étnicos, en el hecho de que somos mestizos, en el hecho de que es un continente que ha sido un gran receptor de inmigrantes, no solamente durante los primeros 400 años, sino también durante el siglo XX. Allí hay mucho para reflexionar sobre el sistema interamericano y la movilidad y lo generoso que ha sido nuestro continente en ese sentido y cómo ha balanceado conflictos económicos y de otra índole en otras partes del planeta. Entonces, bueno, más trabajo para hacer juntos y para los más jóvenes, para el futuro. Gracias.
Bueno, el agradecimiento nuevamente a la doctora Verónica Gómez por habernos honrado con su visita a nuestra provincia, con las distintas actividades en las que ha participado y esta charla en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctora. También, por supuesto, en esta jornada de homenaje al doctor Víctor Bazán, fuerte el aplauso. Merecido homenaje. Decirle que sus libros, esto es lo que ha dispuesto la Corte de Justicia a través del acuerdo número 91, van a ser dispuestos en la biblioteca de la Corte de Justicia en un lugar muy especial que llevará su nombre, una placa que lo recuerde por siempre, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todos. Ocean low. Waves like breath, in and out. No more noise, just the sound. Ocean glow, ocean love. Ocean glow, ocean glow. Steps in sand fade away. Hearts unwind with the day. Salt in the air, time standing still. Touch of your breath, soft as the chill. We're still there. Clouds drift slow, nothing more, just the tide and the
the shore. Waves collide, soft and slow. You and I drift below. Sea of light carries me, floating free. Silently,
Slow horizon meets the sky. No more questions, only why. Breathe me in, let it stay. Tides don't run, they just sway. Let it stay. Drift away. Drift away. Whispers flow through the blue. Every breeze feels like you. Breathe me in, let it stay. Tides don't run, they just sway. Let it stay. Drift away. No, no, hablando muy bajito. Muy bajito.